Digo que bienvenidos al segundo Café Literario del año 2023. Contamos en esta ocasión, vaya, me he dejado el libro y la bolsa de papel, con el autor Ray Loriga, que viene a presentarnos la última publicación, la más reciente, que es Cualquier verano es un final, publicado por Alfaguara hace apenas, el 12 de enero. Él ya estuvo aquí con nosotros presentando y hablándonos de rendición. No sé si estabais vosotros en aquella ocasión, el 15 de febrero de 2018. Y hoy tenemos la suerte de contar con él otra vez. Escritor, guionista, director de cine, un hombre multifacetas y que tenemos la gran suerte de poder contar con él. Por eso creo que esta quizá sea su novela más importante, simplemente por el hecho de haberla podido escribir y estar con nosotros esta tarde. Le damos un fuerte aplauso a Ray Loriga. Quisiera que fuera él mismo el que nos hablase de este libro tan peculiar, porque en realidad es a lo que hemos venido, ¿no? A escucharle a él. Pero ya sabéis que dentro de un rato abriremos un turno de preguntas para que le hagáis cuantos comentarios o apreciaciones tengáis a bien. Y nada, simplemente darle la bienvenida al autor y que empiece a contarnos cosas interesantes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, y muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Siento que hubiera un cambio de fechas que ha sido un poco molesto, porque con estas cosas de la promoción a veces hay desencuentros y cuando se suponía que tenía que estar aquí estaba en Alemania haciendo otra cosa que no se habían coordinado bien. Y no por culpa vuestra, por supuesto, sino para un lío de la editorial. Pero bueno, bien está lo que bien acaba y finalmente estoy de vuelta aquí en Fuenlabrada, donde ya había estado, como bien dices, y me encanta venir. Y bueno, para hablar de este último libro, el más reciente, que espero que no el último. Y sí, comentabas tú lo que es el libro más importante, porque estuve a punto de no poderlo hacer, casi me muero por el camino por una enfermedad, pero afortunadamente no fue así. Conseguí volver a ponerme en pie, no solo físicamente, sino literariamente, que era lo que más me preocupaba, y enseguida poderme sentar a escribir, que es lo que me apasiona y lo que ha conducido en mi vida a leer y escribir. Son mis dos grandes pasiones. Y bueno, es un libro que no sé si lo habéis leído. Trata sobre la muerte en gran medida, sobre la vida, sobre la amistad cuando alcanza el grado máximo, que es amor, sobre cómo lidiar con el proceso largo, angosto y cansado, pero también hermoso, que es el asunto de vivir. Somos muy afortunados. ¿Empiezas a soñar con ser escritor a los 13, 14 años? Porque a ti lo que realmente te gusta es leer. Siempre lo has dicho, ¿no? Sí, la verdad es que cuando empecé a leer en el colegio, me empezó a entusiasmar ese otro mundo que había en los libros, ¿no? Estabas en una habitación, a lo mejor en tu casa, estaba lloviendo, estabas aburrido, no te iban demasiado bien las cosas en el colegio o lo que fuera, y de pronto abrías un libro y ya no estabas allí, no estabas en los mares del sur, estabas en otro sitio, en otra aventura, estabas en el Klondike con Jack, con
Anillo Blanco de Jack London, estabas persiguiendo una ballena gigante o soñando con ir al faro con Virginia Woolf. Estabas viviendo otras vidas, estabas experimentando otras cosas que curiosamente tenían que ver con tu vida y con tus cosas. Y desde muy pronto pensé que sería fascinante no solo leer, sino pertenecer al mundo de la escritura, ¿no? Vivir eso también por dentro. Y es a lo que he dedicado mi vida. 30 años después, más de 30 años. 31 años después, aquí estoy. Perteneciendo al gremio. 31 años después de publicar mi primer libro, o sea, mucho después de los 13 o 14, eso serían 40 y tantos. El primer libro lo publiqué a los 20 y pocos años, en el 92, se llamaba Lo peor de todo, en Editorial Debate, y tuve la fortuna de poder empezar muy pronto a vivir de veras mi pasión, mi vocación, ¿no? Y vivir de ello y en ello. Y han sido pues 31 años desde que publiqué lo primero. Qué maravilla. Pues mira, es que como me he dejado el libro en la bolsa, sí, David, eres tan amable, por favor. Mira, acércate y me coges la bolsa de papel. Las cosas del directo. Este es el libro del que vamos a hablar. Para que veáis que es verdad, ¿no? Que soy un tipo que se ha inventado, que ha escrito un libro. Bueno, que hay mucho estafador por ahí. Se lo ha inventado. Ya he escrito un libro y ¿dónde está el libro? Se lo ha inventado porque es ficción, pero también tiene mucho de autobiografía. Bueno, es una mezcla, ¿no? Cuando uno escribe, inventa un personaje, tampoco puede dejarlo huérfano de emociones, incluso de situaciones. Uno le presta muchas cosas suyas a los personajes, no solo al personaje narrador, que es el principal que cuenta la historia y lo vemos todo desde sus ojos, también a los otros personajes uno lo va componiendo con pedacitos de sí mismo, pedacitos exagerados de emociones que uno ha tenido, emociones que ha conocido en otras personas o rasgos de carácter de otras personas, y vas creando una ficción que esperas que tenga un aliento de vida, ¿no? Y el aliento de vida, para que los personajes no sean planos, sino que sean poliédricos, que reciban la luz por muchas caras, por muchos ángulos y tengan volumen y densidad. Lo mejor es insuflarles vida, ¿no? Y la vida que uno conoce normalmente es la suya o la cercana, ¿no? Entonces siempre hay notas autobiográficas que se cuelan, y otras que son pura entelequia, pura imaginación, ¿no? Tú decías que, bueno, lo hemos leído en los medios, que aprovechaste el posoperatorio o la recuperación o tantos meses de hospital para traerte al Ray Loriga escritor y ya ir tomando notas y apuntes para luego... Sí, como tuve que vivir una hospitalización muy larga, y los hospitales son lo que son, no son el sitio más divertido del mundo, pues para no aburrirme tanto me traje al escritor conmigo, ¿no? Y entonces de alguna manera mentalmente iba tomando nota de las situaciones, de que podría aprovechar de todo eso, como si fuera un trabajo de campo, ¿no? De intentar que a todos esos meses pasados allí pues también tuvieran alguna utilidad, aparte de la utilidad, digamos, banal de salvarte la vida, que también es importante, pero que tuvieran una utilidad técnica, no una utilidad mecánica. Y eso, quieras que no, pues me ayudó a distraerme y a hacer también de ese tiempo un tiempo productivo, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de los personajes porque, bueno, es para cogerlos también un poquito con pinzas. A Yorick, bueno sí, bueno no. A Luis, bueno sí, bueno no.
la única alma, quizá. Sí, son dos tipos. En realidad estaba pensando que se parecía un poco a aquella canción de los payasos, ¿no? Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos más que divinos, eran dos tipos destartalados. Se encontraban en una esquina, se encontraban en un café, siempre decían el saludito de don Pepita, don José. Pues básicamente es un poco eso. Son dos tipos bastante estrambóticos, buenos para nada en realidad. Bueno, uno es editor de cuentos infantiles, en realidad adapta obras literarias con dibujos para lo que él llama la colección de jóvenes eruditos. Pero bueno, él mismo se toma su trabajo con mucho amor, pero sabiendo que no es algo que haya escrito él, ni nada en lo que ella aparte él no los ilustra Alma, que es su ilustradora. Y bueno, con eso se va ganando la vida y tiene este otro amigo que se llama Luis, que es portugués y que es, se sobreentiende, un medio heredero, un diletante, muy elegante, muy divertido, muy sofisticado, que básicamente no le pega un palo al agua, tiene la fortuna de tener que pegarle un palo al agua y se dedican a verse a menudo y a viajar y a quererse mucho, ¿no? De una manera bastante divertida en la novela. Y el asunto es que este editor, Yorick, acaba de sufrir un tumor cerebral en el que casi se muere y se ha salvado por los pelos y se encuentra con que su mejor amigo está pensando en suicidarse, en acabar con su vida. Y toda la novela es un poco como el personaje narrador intenta primero entender por qué su mejor amigo quiere abandonar este valle de lágrimas sin ninguna aparente justificación. Es decir, no es un hombre enfermo ni es un hombre agobiado por nada. Precisamente es la felicidad y la tranquilidad la que le ha llevado a tomar esta decisión. Y entonces el proceso es primero tratar de comprenderlo, tratar de asimilarlo después y finalmente tratar de evitarlo, que es en lo que emplea sus planes más disparatados, ¿no? Para intentar evitar que su amigo consuma este acto voluntario en realidad de abandonar la vida. Curioso que uno haya estado... Y Alma es la tercera de este triángulo. Tercera pata. La tercera pata, que además es un poco el único personaje de toma de tierra de la historia, ¿no? Porque estos dos amigos, uno casi ha producido al otro como una idealización desaforada, ¿no? Luis existe, pero no se sabe si existe en la medida que le ha querido dar Yorick. Y Alma es el único personaje que se niega a ser idealizada. Es ella con sus cosas, con su propio asunto, y se niega a formar parte de este circo, de estos dos enanos mentales. Se buscan, pero a la vez se repelen, pero no hacen más que converger, y bueno, en eso consiste también el viaje, ¿no? Que tiene lugar. Bueno, tiene que ver con la naturaleza misma del amor, ¿no? Y esta amistad es amor, que es un juego de gato y ratón muchas veces, ¿no? Que pareciera que sin eso se le quita la emoción, ¿no? El aliento de constante conquista y reconquista, pérdida y recuperación, el anhelo enamorado. Y estos dos amigos viven muy fuertemente esas emociones, pero es un juego en el que Alma no quiere participar en ese fuego cruzado, ¿no? A pesar de haber mantenido una relación... A pesar de tenerles a ambos un gran aprecio y de hecho haber tenido una relación amorosa con uno de ellos. Bueno, pues tenemos a Yorick, tenemos a Luis, Alma... Pero bueno, esto sería, digamos, el esqueleto de la novela, ¿no? Para mí desde que escribo las historias son el esqueleto de la escritura. Lo que me interesa más de un libro no es tanto el
qué, sino el cómo. Para mí los libros son jardines de palabras, y son las palabras, las frases, los ritmos, las cadencias, la estructura, los extraños equilibrios de la página, el sentido del humor, todos esos elementos son lo que realmente compone una escritura, ¿no? Las tramas, por fascinantes que sean, normalmente reducidas a una frase, son todas medianamente poco importantes, ¿no? A veces pienso, hoy en día que está tan de moda lo de llegar a un editor o a un productor de cine, cuando le tengo una historia buenísima, un pitch, lo llaman, ¿no? Lanzar una idea a un productor de la compre o a un editor, ¿no? Y siempre pienso en cómo sería ir a un editor y decirle: se me ha ocurrido un libro genial, trata de un señor viejo con un caballo muy delgado y otro gordo en un burro. ¿Y qué pasa en la novela? Bueno, no pasa nada, van recorriendo España y uno cree que se ha enamorado y el otro no sé qué, y no te lo compraría nadie, ¿no? Y es probablemente la novela, una de las dos novelas más importantes de la historia universal de la literatura. Entonces, ahí está el cómo, ¿no? Ese sería el qué, un señor viejo en un caballo y un gordo en un burro, y el cómo es el Quijote. Qué bien. Pues no, que iba a decir también que incluso las ciudades son personajes casi, porque prácticamente en todas las páginas y en todas las hojas aparecen mencionados lugares, canciones, intérpretes, artistas, mitos, y lugares, ciudades. Bueno, es una novela muy viajera, y yo creo que tiene que ver también con el... Primero porque yo he tenido la fortuna de viajar mucho a lo largo de estos 30 años, gracias a los libros, porque están traducidos a muchos idiomas y los presento en casi toda Hispanoamérica y luego en Europa, y entonces pues he viajado muchísimo, cosa que me encanta, gracias a mi trabajo. Y en esta novela se dio la circunstancia que, como ya os contaba, la escribí empecé a pensarla en un hospital, empecé a escribirla en un postrado prácticamente en una cama, podía moverme muy poco, de la cama al baño, del baño a la cama y poco más. Y fue un periodo bastante largo hasta que pude volver a andar y moverme, y cuando estaba empezando la recuperación cayó esto del confinamiento y entonces se alargó todavía muchísimo más. Total, que estuve prácticamente 4 años sin salir de una habitación, y entonces me apetecía que mis personajes viajaran mucho y se movieran por todos los sitios donde yo había estado y había sido feliz antes de tener que estarme tanto tiempo quieto, ¿no? Y era una manera de viajar con la mente también, ¿no? Si en ese periodo de tiempo me hubiese puesto a escribir La Metamorfosis, Kafka, pues hubiese sido como más deprimente todavía, ¿no? Un tipo que no se puede mover de una estancia. Y me apetecía, no me hubiera parecido deprimente si hubiera sido capaz de escribir La Metamorfosis, eso me hubiera parecido una maravilla. Pero me refiero a que no sé por qué me pedía el alma que los personajes se pudieran mover, lo que yo no podía, básicamente. Y así me quedó una novela de viajes, sobre todo Portugal, que es un país que me encanta y al que voy muchísimo desde hace años. Y un poco la historia de esta amistad, aunque no es real ese personaje, pero el personaje que me dio pie a inventarme a Luis es un amigo de Portugal, y bueno, pues me parecía que encajaba muy bien ahí. Y luego viajes por Suiza, por Latinoamérica. Me apeteció que fuera una novela viajera. ¿Quieres contarnos algo más extensivo o damos?
No, podéis de hacer las preguntas yo, podéis hacerlas. Podéis hacer las preguntas vosotros, podemos establecer un diálogo. Que os pasan el micrófono, levantáis el brazo y podéis también participar, claro que sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me llamo Estrella, no sé si se me oye. Se te oye. No sé si con el micrófono o te oigo. Sí, a viva voz. No sé, bueno. Yo quería preguntarle una cosa. Este libro es el primero que leo suyo, no tengo con qué compararlo. Yo he tenido la sensación cuando lo leía de que estaba como leyendo un diario a escondidas. Me ha parecido muy íntimo. Entonces, no sé si es este libro así o que sus libros son así. Quería que me aclarase el tema. Primero, gracias, porque me di cuenta de lo bien que miento si te ha parecido un diario íntimo, con lo cual he conseguido mi propósito. Y sí, yo diría que tengo algunos libros que son más desde un narrador en primera persona, que sí me gusta crear la sensación de que esa persona existe y te está contando algo real de sus emociones, por lo menos. Y creo que esa es parte del trabajo de escribir, ¿no? Crear una voz narradora que te puedas creer lo que te está contando. Nosotros y nosotras en literatura no llamamos a nada mentira, lo llamamos ficción. Las escritoras, los escritores no mentimos nunca, lo que hacemos es ficción, que es distinto. Nuestro trabajo es ficcionalizar las cosas y muchas de esas cosas pueden tener una rama en lo personal, un zapato en lo personal, otro no. Es un poco ese juego, ¿no? Un juego delicado, pero que tiene sentido si eso cobra vida, ¿no? Si alguien realmente piensa que esas personas que has descrito, tanto la que se cuenta en primera persona como las otras, realmente existen o tienen formulación de seres humanos, ¿no? Y supongo que ese es el desafío más grande, ¿no? Cuando se escribe. Que no lo creamos. Claro, a mí me pasa que cuando voy a cosas como esta, ¿no? A charlar con lectores y me dicen, es que no soporto como es Luis, ¿por qué tiene que poner? Porque es que me pone malo que no haga no sé. Y cuando te hablan como si esa persona existiera de verdad y se estuvieran enfadando con ella, yo me siento muy agradecido, ¿no? Digo, pues he conseguido que esto no parezca un personaje de papel, sino que parezca realmente un ser humano, no crear personalidades, que por supuesto están hechas de retazos de personalidades conocidas o leídas muchas veces, porque también influye lo que uno lee. Había una por aquí. Espera que te bajan el micrófono. Bueno, ya te oigo perfectamente, ¿no? Y eso que solo tengo un oído, pero es este, que me viene a pasar. Me vale. A mí me ha impresionado una cosa de la novela, es como si buscara la indolencia esa del siglo XVIII, la indolencia esa de la burguesía indolente, de que incluso me ha parecido que lo que el personaje de Luis se quiera suicidar es porque no tiene nada que hacer, no tiene todo hecho. Sí, en realidad... Me ha recordado incluso al Sándor Márai cuando escribe estos personajes burgueses indolentes que no tienen en la vida más que pasárselo bien. Solamente te lo quería comentar, que si esa era la intención o... Sí, esa era la intención y aparte me encanta Sándor Márai, es uno de mis más grandes referentes literarios. Y sí es verdad que me interesa esa indolencia de la literatura centroeuropea en concreto, ¿no? Esa especie de sueño máximo de la burguesía, que es no hacer absolutamente nada. Para mí lo que yo he visto en el libro es que como que se plantea, es una reflexión, no sé si como que se plantea que se muere sin más, porque es que no, está
Bueno, a mí me gustaría pensar que en el caso de Luis se quiere morir porque, digamos que en la novela de su propia vida quiere un final feliz. Y así lo dice en algún momento. La vida nos va a dar muy pocas oportunidades de tener un final feliz, si somos sensatos. Uno no se suele morir en lo mejor, se suele morir en deterioro, se suele morir en una merma absoluta de dignidades, capacidades, a veces olvidando su propio nombre, el nombre de quien más ha querido, el nombre de sus hijos. Hay un proceso de demolición, ¿no? en los finales de las vidas, a no ser que sean muertes accidentales, ¿no? Pero digamos que la muerte por longevidad a la que aspira nuestra sociedad occidental, cada vez somos más viejos y cada vez nos morimos en circunstancias más tristes, de alguna manera, por mucho que las intentemos remediar, ¿no? Y todas estas situaciones de muerte lenta llevan también unos dolores añadidos, que es las dependencias, quién te cuida, como no solo estás acabando con tu vida, sino vas aniquilando la vida de quien te ayuda, porque más te quiere, y se van destruyendo de alguna manera dos pálpitos vitales, ¿no? Y Luis le tiene un pánico a esto. Le tiene pánico a esto, y estando todavía, digamos que en un pico, no es un jovencito, pero en un pico de madurez y bienestar, y no le duele todavía nada, y dice, ¿por qué no acabar aquí? Me gustaría que mi vida fuese feliz, 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 adiós. Y eso es lo que él se propone, o está investigando cómo acceder a eso. Y es lo que le asusta a su amigo, que está bastante razonado, no es tampoco ni una depresión ni un capricho, es algo bastante razonado. Y bueno, ahí está el asunto, que morir no es fácil, y morir bien es prácticamente imposible. Entonces, bueno, sobre eso también reflexiona la novela, no de que haya que irse matando, tampoco aniquilar a nadie, ni por supuesto matando a nadie, pero sí el asunto intelectual de cómo y para qué, y por qué prolongar muchas veces todo esto, ¿no? Bueno, es algo que yo me pregunto también, ¿no? Porque lo veo alrededor. Y luego, en cuanto a los personajes vagos, tiendo mucho a escribir personajes que no hacen gran cosa, que son muy indolentes y muy vagos, quizá porque empecé a trabajar en una tienda a los 17 años y no he parado de trabajar en toda mi vida. Me da envidia. Entonces, ya que yo tenía que trabajar con un capullo, me vengo con personajes que no trabajan nunca, mientras trabajo escribiéndolos, curiosamente. Bueno, hay algo que sí comparto con ellos, con este personaje de Luis y también con el de Yorick, que es en qué lugar situamos el éxito o la meta. Vivimos en una sociedad en la que la meta es ser productivo, económicamente productivo, es decir, matarse a trabajar para ser económicamente rentable como consumidor. O sea, es básicamente las tijeras de nuestra existencia, ¿no? Las dos hojas de la tijera. Da la sensación de que alguien que no es productivo para ser consumidor es un traidor a la rueda capitalista, al sistema, ¿no? Y es verdad que se considera un inútil a alguien que no pone su empeño en producir para consumir, porque si no, no gira todo esto. Y estos personajes se niegan a esa carrera. Y a mí me gustaría pensar en una vida que tuviera otros logros intelectuales, espirituales, amorosos, culturales, de lectura, de pasión por la danza, de lo que fuera, que no fuera simplemente el gano tanto para comprar tanto.
que son un poco las dos cartas que nos da esta baraja. Por favor, Carmen. Hola, buenas tardes. Nos hemos saludado antes y te quería preguntar una cosa. Mira, yo es que me pasó una cosa, las compañeras que me conocen se van a reír, pero me da igual. Yo terminé de leer tu libro y dije, pues aquí se me ha escapado algo, no sé, me pareció que... Bueno, entonces volví a releerlo porque digo, voy a ver si me entero. Y entonces me doy cuenta de que el narrador, como el narrador continuamente se dirige al lector, me dice que hay que fijarse en los detalles, que la realidad tiene engranajes y piezas muy pequeñas y que las orlas por lo visto son esenciales y los pespuntes, los flecos, las cenefas, las bolas, los tocados, los chapines, todos los principios y todos los finales importan. Y cogí yo y me empecé a fijar en todos los flecos y en todas las cositas. Bueno, entonces te pregunto, ¿los dos personajes es uno solo, es una dualidad? Tanto Luis como Yori, porque el nombre de Luis tampoco era Luis, era Leopold o algo así, ¿no? Entonces ninguno tenía nombre, ninguno eran iguales en constitución, hablaban muchas cosas que eran mentiras, que no era verdad, y yo a lo mejor no me he enterado la segunda vez tampoco del libro. Y te quería preguntar también por qué el título, porque cualquier verano es el final, mejor que en el verano que sea en el invierno el final, ¿no? Vamos a partes. Cualquier verano es un final, es porque el libro lo empecé a escribir con esa sensación que asusta, pero todavía no es nada del principio del final del verano, cuando de pronto una tarde de verano, ya final de agosto, que luego nos vendrá septiembre con los calores horribles, pero de pronto refresca un poco, se nubla y te pones ya la rebequita y te cae como una saudade del final de algo. Uy, ya se me... Es el primer recuerdo de que se te va a acabar el verano, ¿no? Y es una sensación que tenía desde la infancia y que tiene que ver con la mezcla de qué significa un final de verano. Pues significa la frustración de las expectativas que te habías creado antes del verano. Cuando de niño salías del colegio pensabas que todos los veranos iban a pasar cosas fascinantes, aventuras, amoríos, todo como era como un territorio de libertades y Dios mío, qué cosas más maravillosas me van a pasar. Luego normalmente no pasaba gran cosa en casi ningún verano, y cuando se acababa decías, joder, se me está acabando el verano y no me ha pasado todo lo que yo esperaba que me pasase. Llevar eso a la vida misma, ¿no? La vida misma, pues llegará un día que nos irá acabando, veremos esas nubecitas que nos dicen que aquí se va a ir acabando y pensaremos, no hemos realmente tenido la vida y los sueños que teníamos de niñas, de niños, las ilusiones que pusimos. Nos contentaremos con que no ha sido peor, tampoco tan horrible como temíamos, pero tampoco tan maravilloso como esperábamos, ¿no? Y un poco en ese territorio quería situar la novela. En cuanto a si son una unidad de destino, como decía el franquismo, España es una unidad de destino. Los personajes son una unidad con dos cabezas. Yo los he creado como dos, pero sí que tenía la idea de que esos dos personajes nacían de un impulso. ¿Los dos se querían matar al final? De uno que estaba a punto de morir y no sabía muy bien por qué luchar mucho más, y de otro que decididamente ha decidido acabar con ellos. Sé que hay en ese reflejo hay un poco de dos almas suicidas, pero una se ve obligada a proteger a la otra, que es un poco lo que haría un suicida que no se suicida. Un suicida que ha pensado en suicidarse y acaba no suicidándose es porque tiene otra parte de su alma dividida en dos que lucha por lo contrario. Entonces,
Es verdad que lo he creado como dos personajes reales dentro del mundo de ficción, pero que partía un poco de ese impulso. Sé que te has fijado en los detalles. Es que es un jardín de palabras. Qué bonito, ¿verdad? A mí me ha encantado esa definición. ¿Alguien más? ¿Sí? Muy bien. Hola, pues es que quería preguntarte porque al haber pensado el libro en el hospital y eso, me imagino que fue algo muy mental todo, y entonces, sobre todo cuando empieza el libro, hay como unas digresiones a lo Tristan Shandy, que tú lo mencionas en el libro además, y bueno, supongo que eso te influyó o si lo utilizaste esa forma de escribir, porque me llamó mucho la atención, me recordaba constantemente al libro de Laurence Sterne, la forma de cambiar, decir, esto luego te lo cuento, esto ya luego veremos. Y luego otras referencias también que haces en el libro, porque hablas de muchos autores y tal. Patricia Highsmith también, pues al final del libro yo veía un poco que era como Yorick, era un poco... no me sale ahora. El Mr. Ripley, pero al revés, en vez de matarlo, querer salvarlo, ¿no? Y era, sobre todo saber si el proceso mental de cuando se te estaba ocurriendo, te acordaste un poco de Tristan Shandy, aunque sin llegar a usar 200 páginas para bajar un escalón, pues ese ritmo a mí me gustó mucho y me recordó... Bueno, tiene todo que ver lo que dices, ¿no? Por eso hablaba antes de el cómo y el qué, ¿no? El qué es un asunto que tenía esta historia, pensé en esta historia de estos dos personajes y quería un cómo, ¿no? Porque para mí la novela es el cómo. Y había dos cosas que tenía en la cabeza desde hace tiempo. Cuando leo algo que me gusta muchísimo, pienso, algo de esto me tengo que llevar, algo me tiene que quedar, ¿no? ¿Cómo no copiarlo? ¿Cómo no plagiarlo? ¿Cómo no ser del todo deudor, pero llevar algo de ese aliento, utilizar algo de eso que he aprendido de otros autores que admiro? En el caso de Patricia, sí tenía muy claro que tenía que haber una relación similar, de alguna manera, a esa relación tan hermosa que maneja Patricia en las novelas de Ripley, en especial en La Plensolel, pero también en El amigo americano. También algo del diario de Judith, que cito en el libro, que es una novela que me apasiona. Y estos dos personajes me servían muy bien para ese juego, ¿no? Y en cuanto a Laurence Sterne, hace años, muchos años que leo y releo Tristan Shandy, tratando de encontrar la maquinaria, ¿no? Los escritores, las escritoras leemos por placer, pero luego por trabajo, por investigación. Digamos que los libros los deshacemos en piezas y vemos a ver cómo funcionan, ¿no? Y había algo que me apasionaba del cauce temporal de Tristan Shandy. Cómo sujetar un cauce temporal tan difuso y que al mismo tiempo se comprenda perfectamente lo que vas leyendo, a pesar de que está contado en distintos planos temporales, ¿no? Y cómo dejar abandonada una frase en algo que está relatando hace 2 años y recuperar ese pensamiento 2 años después en otro lugar y en otro lugar de la propia narración, y que todo eso se conecte de una manera armónica y que parezca natural, ¿no? Esto es algo que me deslumbró de Laurence Sterne, entre otros autores, que me gusta muchísimo también como lo utiliza Flann O'Brien, al nadar 2 pájaros, y es algo que realmente quería llevar a experimentar a pleno rendimiento en este libro. ¿Alguien más? Mira, Manuel, por favor, aquí, en la primera. Sí. Tengo que apuntar. Cerquita. Ahora.
He leído tu libro. Tengo aquí apuntado 3 referencias a 3 páginas diferentes que son seguidas 23, 24 y 25, ¿no? Cómo haces referencia a la muerte, ¿no? Y en una dice, a los reyes y a la muerte se los saluda con el mismo indefinido respeto. Otra que dice, perderme en detalles intrascendentes. Y la otra que dice, en el antes de después que le estoy contando ahora, estamos en la residencia de la muerte. ¿Con qué intención esta insistencia, digamos, en tener ahí a la muerte presente? Bueno, es un libro que gira en torno a la muerte, ¿no? Digamos que son 2 personajes que están llevando un pasado de ballet con la muerte, cada uno desde un ángulo distinto, como decíamos, pero la muerte es el asunto del que están los 2 tratando todo el tiempo, del que trata la novela. Lo que he intentado es que la novela, tratando sobre un tema como la muerte, al mismo tiempo, yo diría que hasta deliciosa, o sea, que ya al acabar el libro lo cerrarás con una sonrisa y según lo que estoy viendo de lectores y la crítica, que ya han salido prácticamente todas muy buenas y destacan eso, y me alegro que el libro es plácido, es dulce, está escrito sin un pánico muy grande y sin una inquina enorme tampoco, es simplemente como aquí viene la muerte, vamos a ver cómo bailamos con ella, ¿no? Y con sentido del humor. Sentido del humor, yo diría que es esencial, ¿no? para que este tema no quedara pesante, que dicen los italianos, ¿no? Sino que flotara, lo cual no es fácil. Es que la muerte es parte de la vida y no se entiende esta sin aquella, o sea, están unidas. Sí, es que es un poco absurdo que de lo único que tenemos certeza realmente es de que nos vamos a morir, ¿no? Esto es más que evidente. Y sin embargo sea el tema del que no queremos hablar y seguimos haciendo así cuando se menciona. Y bueno, la muerte como la vamos a tener que vivir todos, cada respuesta individual es tan válida como la del de al lado, o sea que no hay buenas maneras de relacionarse con esto o maneras acertadas. Pero es verdad que hablar de ello pues, tampoco debería ser anatema, ¿no? Es uno de los asuntos capitales y desde luego el que nos vamos a encontrar sí o sí. ¿Y por qué crees, Ray, que resulta tan complicado en España pues eso, aspirar a tener una muerte digna, que se cumpla tu voluntad, quiero decir, cuando no hay enfermedades de por medio? Bueno, es muy complicado. De hecho, solo hay esto, os relato un poco en el libro, ¿no? El personaje va a una institución en Suiza que tiene regulado legalmente la muerte por libre albedrío, no hay que estipular una agonía final ni una enfermedad incurable, es simplemente un proceso legal que se paga. Lo único que hay que demostrar es que no es una muerte con daño a segundos y a terceros. Es decir, que, por ejemplo, no estás huyendo de una deuda o, por ejemplo, no estás renunciando a cuidar de alguien. En el caso de las dependencias, si tienes, imagínate, una madre muy enferma y llevas 30 años cuidándola, pero ya no puedes más y quieres morirte, digamos, no eres capaz de dejar de cuidarla, pero te gustaría ya no existir, porque esa vida te está machacando. Y eso no sería aceptable, porque hay una segunda persona que tiene un daño con tu muerte. Entonces es un proceso legalmente bastante complicado. Las organizaciones que se dedican a esto, que yo sepa, solo está legalizado en Canadá y en Suiza. O sea que no es solo España la que tiene un conflicto con estos temas, sino en general la sociedad, ¿no? Todos nosotros. Es que es complicado. Las asociaciones que se dedican a esto, al mismo tiempo, también lo cuento ahí porque he investigado un poco, son empresas no lucrativas.
sin afán lucrativo, es decir, que no es que te ofrezcan matarte tú solo muy agradablemente en Suiza y tú pagas un dinero y estos se hacen millonarios, no son doctor muerte, sino que el dinero de esta gente lo utilizan para cuidar a la gente que no puede cuidarse. Lo utilizan todo para ONGs, cuidar gente en África, Médicos Sin Fronteras, la asistencia a casos urgentes y pobreza. O sea que tiene un componente bastante complicado. Y bueno, aquí en España pues todavía estamos a vueltas con los términos de la eutanasia, pues pensar en un planteamiento así me queda todavía en luz, ¿no? En una sociedad como la nuestra. Es un poco tabú todavía. Sí, bueno, está el componente religioso, que es muy fuerte, pero bueno, yo pienso, no me quiero meter en política, pero ni en asuntos que me exceden. Yo solo hablo de las posibilidades intelectuales. Pienso que las ideas y las fees de los demás son maravillosas y muy respetables, pero no deberían formular las conductas de los otros, ¿no? Fe son cada uno las tiene y actúa de acorde a su fe, ¿no? Eso nadie te lo va a quitar, pero no habría que regularlo todo por las maneras de creer o de pensar de algunos, por muchos que fueran. Es decir, no habría que imponer unas creencias a unas conductas que son sociales. No. Mira, dice tu personaje en algún momento, el protagonista: tengo ya tantos remordimientos que me niego a cargar con culpas que no sean mías. ¿Qué remordimientos son esos? Bueno, no lo sé, pregúntale a ellos. Sé que no son tus remordimientos, pero no he llegado yo a saber. Hombre, quien no tiene remordimientos, ¿no? No sé, a veces me asombra cuando en entrevistas que vemos todas y todos, ¿no? Y le preguntan a alguien, quien sea, famoso de Hollywood o lo que sea, dice: no me arrepiento de nada. Digo, joder, pues qué suerte, porque yo me arrepiento de parvulario, ¿no? Yo arrepintiéndome por casi todo. Si no me arrepiento, me regañan, con lo cual me tengo que arrepentir a la fuerza. Y bueno, a lo cual, entre lo que me regaño yo y lo que me regañan los demás, estoy arrepintiéndome todo el rato. Pero bueno, a lo mejor hay gente que no se arrepiente de nada. Bienvenidos sean. Sí. Porque hablabas de Dios y decías que qué bien, hablabas de es que no lo recuerdo exactamente, pero decías que qué bien que creyera porque tú eras incapaz y no te podías consolar. Era algo así. Hay un tramo del libro que no recuerdo ahora mismo exactamente dónde es. Sí, no me acuerdo yo tampoco exactamente. O sea, además es que sí me acuerdo que están hablando los dos amigos, sí, y como que me una sentí vez... identificada porque bueno, pues benditos ellos, ¿no? Que le dice, pues yo no... Tú has conseguido que Dios te escuche cuando rezas. Sí, has conseguido que Dios te escuche. Y dice, yo no he conseguido ni que se sepa mi nombre. Decía, entonces, ¿para qué rezas? Dice, porque me consuela. Sí, porque suena bonito. Sí. Es como un mantra. Lo que pasa es que pues eso, que qué bien el que puede creer. No, yo de hecho, fíjate que me tengo agnóstico porque lo he intentado, ¿eh? Y de hecho es que me produce una envidia sana el pensar que alguien realmente tiene eso dentro y él la rellena por dentro y le da una fuerza, un consuelo, una guía, una columna vertebral para resistir a la intemperie, el socaire de las cosas y del mundo y de las mil derrotas que suceden en nuestras vidas, y que tiene algo así de férreo a lo que asiste y tal. Lo he visto siempre con envidia, pero como no te puedes mentir por dentro, te puedes mentir hasta por fuera, ¿no? Pero por dentro no puedes, es imposible tener una fe que no tengo.
entonces, pues, como San Manuel Bueno mártir de uno, ahí caigo, ¿no? Ahí, digo, ¿a quién estoy engañando? ¿Cómo me va a escuchar el Dios al que rezo si ni yo me lo estoy creyendo? Mientras tanto, intelectualmente es que no me entra y espiritualmente tampoco me alcanza. Entonces, bueno, lo veo con profunda envidia, sinceramente. Decía Kierkegaard, que me parece que tú le mencionas bastante, Sí, que, ¿cómo era? Lo que me etiqueta me niega. Y en eso sí que tenemos que estar de acuerdo, que nos negamos, que no nos encasillen. Sí, todo. Eso parece mentira que lo dijera Kierkegaard hace tantísimos años que no había visto todavía el nivel de etiquetaje al que podíamos llegar. Literal. Que es verdad que lo que te etiqueta te niega, ¿no? Pues, estar metido siempre en categorías. Todas las etiquetas son los ojos ajenos al final. La mirada ajena no dice quién eres tú. Es solo algo que se construye desde fuera. Y las identidades, las individualidades tienen solo su nombre, ¿no? El nombre el que la lleva se tiene a sí mismo por dentro y no es un nombre hacia los demás, es un nombre interior. Entonces es verdad que todas las etiquetas tenían. ¿Alguien más que quiera? Mira. Solamente hacer referencia a una frase que has empleado hace escasos 10 minutos. Que todos en algún momento tenemos que vivir la muerte. Me ha resultado interesante, pleno. Oye. Bueno, no te estoy descubriendo. Se me siento será morir, ¿no? Pero me temo que no queda otra, compañera. La danza con la macabra la dama, ¿no? Ellos están jugando todo el rato. Es un ratón que te pilla el rato. Bueno, es que eso es lo que me gustaba de esta historia, ¿no? Conseguir que fueran dos como coqueteando casi con la muerte, ¿no? Haciéndose a la idea y casi engatusándola un poco, seduciéndola. O sea, que no les pillara tan desprevenidos de alguna manera. Hombre, ojalá pudiéramos, ¿no? Ojalá pudiéramos por lo menos bailar con ellas. ¿Puedo comentar algo? ¿Me escucháis? Por supuesto. Buenas tardes, Ray. Me alegro de verte. Y estuve aquí hace 5 años. Y bueno, no tengo... Sobre la muerte, pues... hace poco estuvo aquí Juan José Millán, y se lo toma muy irónicamente. Hablaban de cementerios, como escaparates, como centros comerciales, en fin, es un tema que yo creo que no es tan tabú. Además, igual que está, sin la luz no existe las nubes, sin la vida no existe la muerte. Vivir muerte en primera persona no, pero vivir muertes ajenas sí, y yo lo tengo muy cerca. Han fallecido gente a mi lado, yo he estado ahí, ¿qué más quieres? Entonces, eso sí es vivir la muerte, bueno, es una antesala, no es la tuya propia, pero bueno. No sé si sería posible hacer una adaptación cinematográfica de esta última novela, de alguna otra, independientemente de que sean historias pequeñas. Pero hace poco, cuando vi la película esta de Almas en Pena, que es la muerte de una amistad radical, no sé si la has visto. No la he visto. Esta película de esos Colin Farrell y demás. Y sí, ¿tendrías algún otro proyecto en paralelo, aparte de escribir algún guión, dirigir alguna peli, o no sé, plantearte algo así? No, la verdad es que no escribo novelas pensando en que pudieran ser películas, ¿no? Si sucede bien. Esta de Rendición, la que estuviste tú en la presentación hace 5 años, la ha comprado una productora y están desarrollando el proyecto para, en teoría, hacer una película. Ya veremos si sale, pero por ahora han comprado un libro. Pero bueno, no es lo que me planteo cuando escribo qué posibilidades podría tener de serie de televisión o de película, ¿no? Y en cualquier caso, si se produce como en este libro de Rendición, prefiero que sean otros los que lo hagan, porque yo ya he escrito el libro y no me apetecería estar otra vez metido en la misma historia, ¿no? Prefiero ver cómo otro lo ve y que haga otro el trabajo. En cuanto a que la muerte es verdad que no es tan tabú absoluto.
absoluto, ni soy el primero, ni el último, ni la primera, ni la última escritora en hablar de la muerte. ¿No? Jorge Legal dice, cuando la muerte me mira de frente me pongo de lado, pero bueno, es un tipo muy clínico. Sí, sí. Bueno, Jorge, que lo conozco, tiene la ventaja de que es casi igual de frente que de lado. Sí. Porque es así, delgadito y más o menos abulta igual. Pero bueno, Juanjo, que has citado a Millás, habla mucho de la muerte y con un gran sentido del humor. Y disfrutando mucho de la conversación, ¿eh? Que estaba... Sí, por supuesto. Yo en este libro, además de lo que hablo y de lo que hablo en general cuando hablo de la muerte en estos términos, es de la diferencia mucho entre la muerte propia y la muerte ajena. La muerte ajena para mí es un dolor insuperable, indescriptible y algo a lo que no me atrevería jamás ni siquiera a bromear. La muerte propia es distinto. La muerte propia para mí no me produce ese horror. No es ese temor gigante, ¿no? Es la muerte de los seres queridos lo que realmente aterra. La muerte propia, pues, y sinceramente... Sí, pero es igual una muerte fortuita que ser consciente de que te vas para allá. Hombre, cuanto más te hagan esperar y te lo estén diciendo todos los días, más jodido, claro. Y sobre todo con el sufrimiento, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, incluso cuando te dicen, a mí me ha pasado, tenía una enfermedad grave, un tumor, y me ha dicho, esta enfermedad es grave, puede que se pueda quitar el tumor, puede que no. Vamos a intentarlo y a veces sale y a veces no sale. Tengo un hijo de 20 años. En esa situación. No, pues... Y su madre, pues, le pasó lo mismo. Ya. Estaba mirado y... En fin, pues, pero mucha agonía, o sea, eso es... No, hombre, es que yo tengo hijos también y no puedo compararlo. Lo que yo he pasado, si le pasase a mi hijo, yo estaría destruido. Yo estaría destruido. Me tengo por un titán en eso. Y aparte no entiendo también el dolor de mi hijo, eso es indescriptible. Eso sabemos lo que es y eso no tiene nada que ver. Yo hablo de por dentro. A ti te dicen, te vas a morir mañana a lo mejor, digo seguro, y digo, bueno, pues moriré, ¿qué le voy a hacer? Bastante bien me ha ido hasta ahora. Entonces solo lo ves con cierto optimismo, ¿no? Ahora, mi hijo, ser querido, es otra cosa. Sí. No, en tu caso es que era, por lo visto era o te operamos o sea, hay que operar. Sí, bueno, lo mío es una enfermedad, estamos viendo un caso peor, pues yo prefiero 1000 veces que me pase a mí a que le pase a mi hijo, claro, pero 1000 veces. Es una enfermedad como en mi planta había 70 personas, o estaban igual que yo o estaban peor. Hombres y mujeres, no es nada extraordinario, son cosas que pasan. Lo mío era, el tumor es muy grande y hay que quitarlo porque no te vas a morir en nada. Y la operación es muy delicada y te puedes morir en la operación. ¿Y las secuelas? Y las secuelas, pues, las que te tocan, que no me tocaron ni las peores ni las mejores que venían en el paquete. Me tocaron como mixto. No se puede elegir. No. Pero bueno, es un caso como hay cientos. Así es, lo que pasa es que tú eres un personaje público. Ya, por eso. ¿Y tú crees que de cara a los lectores o al público hay un antes, un después de este episodio en tu vida? Sí, a lo mejor, ¿no? No. Yo creo que el mismo... O sea, que... Pues... que estoy vivo, ese es el después, ¿no? Y no estoy muerto, si no, no habría después. Pero no he visto una lucidez, ni me he convertido en un tipo más inteligente, ni siquiera en un mejor escritor. Solo soy tuerto y tengo la boca un poco torcida, y un poco más, y sigo escribiendo, afortunadamente. Te quería preguntar por las traducciones, porque se traducen tus obras a 18, 20 idiomas. Has comentado antes de que entráramos también que estás ahora con Revolución traduciéndose al alemán, un proyecto. Que no te oímos, Perdón. No, me preguntaba por las traducciones. Sí, pero a raíz de, la conocemos, Nuria Barrios, un ensayo suyo que se titula, lo tengo por aquí, La impostora. ¿Te suena? No conozco a Nuria, pero no, y la he leído, pero no. Mantiene que la traductora es la autora de la versión, ¿no?
digamos, ese es el resumen. Y existe, según ella, una distancia entre el idioma original y el producto final, y durante ese camino, ese tránsito, pues hay como un tercer lenguaje, que es el que utiliza el traductor. Yo lo que quería saber es si se te entiende en el extranjero, o sea, ¿qué te llega a ti? ¿Se entiende bien la obra literaria de Ray Lorena? Pues depende del país, ¿no? Estoy, como decías, traducido a unos 20 idiomas, me parece que son ahora, y con algunos tengo relación con el traductor o la traductora, y puedo tener, por ejemplo, la única que sigo fielmente y muy cerca de cada proyecto es al inglés, porque leo en inglés, escribo bien en inglés y digamos una lengua que manejo. Pero los demás, digamos que en el francés, italiano, lenguas romances, puedo por lo menos seguir el ritmo, el fraseo, la longitud de frase, puedo leer francés, italiano desde el castellano y entender medianamente cómo está traducido, pero luego de pronto al búlgaro, al árabe, al ruso, al griego, hay muchos idiomas en los que tengo simplemente que confiar. Me alegro de que me traduzcan en otro país, pero es que no puedo leer ni el libro, ni tampoco las reseñas que hagan del libro. Ahora, por ejemplo, en Alemania, que se ha publicado reedición, sí he podido leer las reseñas que salían en la prensa, porque los periódicos alemanes tienen casi todos un traductor instantáneo de estos, que lo puedes leer en alemán y en inglés. Y entonces, aunque la traducción no sea perfecta, pero puedo leer lo que dice el crítico, y leyéndolo digo, pues sí, más o menos, por lo que comenta esta reseña, más o menos mi libro, ¿no? Entonces sí, pero hay otros países que no puedo saber, me mandan las pruebas del libro en árabe y dicen, no, para que las mires y a ver qué te parece y nos des el visto bueno. Digo, pues muy bien, pero podría ser eso o zipizape, no me entero de nada. Bueno, que coincidan más o menos los capítulos. Sí, te tienes que mirar. Más cositas, a ver. Carmen, sí. Es que no quiero acapararlo. Yo tampoco. Claro. Bueno, pero a ver si Toñi se anima, yo qué sé. Esther. Bueno, Esther dijo que... Yo te haría 1000 preguntas, pero bueno. Quiero que me desarrolles un poquito más ese personaje de Bernice. Ahí como muy negro, como que quería dejar de beber. Ese que pinta la historia. Bueno, Bernice es un poco la bruja mala que le va a decir a él que deje en paz a su amigo Luis de una vez y que él está creando una fantasía loca con su amigo Luis y no para de, sin él darse cuenta, agobiarle. Y es un poco la que le regaña por haberle construido ese monstruo de la amistad perfecta, de la devoción, del amor. Y la que le canta un poco las 40, ¿no? La contraria alma. Sí, es un poco como alma realista, pero más dulce y más simpática, y Bernice es realista y más dura, más seca. Es una mujer mayor que ha vivido 80.000 cosas en su vida, que no sabe ni siquiera cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Y quiero decir que está basado en una persona que conozco, que es un poco así, es muy graciosa. Como se dé cuenta ya. Como se dé cuenta me pega, porque es más duro que el pedernal, pero no, se lo tomará broma. No, está muy cambiado, pero sí tiene que ver la idea de ese personaje, que es verdad que es una señora que tiene una edad indefinida, una nacionalidad indefinida, una leyenda indemostrable y una elegancia manifiesta. Y una mujer así la he conocido. Así. Dice, vaya, cualquiera diría que a esta tal Bernice no le cae especialmente bien. El que tampoco cae muy bien es ese compañero de trabajo, es la editorial. Anselmo. Es un cansino, ¿no? Bueno, tiene que ver, ese personaje tiene un efecto que es
Para mí era importante indagar en las ideas que nos hacemos de los demás, ¿no? ¿Por qué alguien nos cae bien y decidimos que es súper simpático y alguien nos cae mal de pronto y decidimos que eso le confiere a él ya una personalidad concreta, ¿no? ¿Cómo es este? Es un pesado. Y parece que esa persona solo existe para ser un pesado porque lo hemos pensado nosotros, ¿no? Y a menudo con esa arbitrariedad manifiesta nos relacionamos con los demás, ¿no? Decimos, este es un brasas, y ya lo dejamos ahí, y ese pobre hombre en nuestra cabeza ya tiene que ir con su concepto brasas encima toda la vida, ¿no? ¿Por qué tenemos estos gustos y disgustos tan caprichosos y qué poca base científica tienen, ¿no? Qué poco nos han hecho los demás para ser exactamente lo que pensamos de ellos. Nos arrogamos la capacidad de definir a los demás con una soltura que siempre me ha alarmado y me ha llamado la atención, ¿no? Y aparte cuando se va trasladando de unos a otros, que es todavía peor, porque tú preguntas a alguien por alguien que ni conoces y ya te lo define y tú te compras su definición. Dices, oye, ¿qué tal ese? Este tío es un pesado, ni lo llames. Y ya está, y ya un tío que no has visto en tu vida, ya porque otro te lo ha dicho, ya se ha convertido en pesado para el resto de los días. Y siempre me llama la atención, ¿no? Porque son cosas como al que le gusta una comida y otra no, ¿no? Y decir, ¿por qué? O sea, ¿qué base hay en esto? También. Y así nos enamoramos también, y así elegimos a la gente, y así preferimos, pero desde los más conocidos hasta los actores de cine, ¿no? Pues este me cae mal, y ya está. Decía Meryl Streep una cosa que era muy graciosa, dice, ya puedo matarme a interpretar un personaje y tal, que siempre habrá alguien que no soporta mi nariz. Y es verdad, siempre habrá alguien que irá al cine y dice, uy, esa actriz no me gusta, que nariz más rara. Y ya está, y todo lo que has trabajado no sirve para nada. Así somos. Sí, es Anselmo Cárdenas, que ya le localiza. Este hombre tiene una pregunta o le duele un dedo. También. Todo puede ser. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a un recurso que me parece que le da mucha vida a la novela y al personaje principal, que son las contradicciones. Que es que él es como un jinete de contradicciones, va todo el rato, como dice el dicho, cabalgando contradicciones. También le pasa a Anselmo, que lo ve, esto que hablábamos de las etiquetas, él lo ve como un pelmazo y luego dice, joder, pero es que el tío era una persona maravillosa. y me ha gustado mucho el tema de las contradicciones, porque al final en la vida real vamos cabalgando contradicciones todo el rato y somos jinetes de contradicciones, que es lo que le ocurre al personaje principal. Y me ha transmitido a mí mucha vida, mucho realismo. Gracias. Sí, la verdad es que siempre me he sentido caminando por contradicciones y sintiendo contradicciones constantes, ¿no? Carezco de certezas y de hecho las certezas, cuando se aferra uno a ellas, es como para avanzar hasta llegar a un punto de decir, ¿por qué me habré metido en esta estupidez de pensamiento que no me lleva a ningún lado? Creo que la duda es el motor de toda inteligencia, en cualquier caso, ¿no? Y a veces parece que estamos obligados a cargar con demasiadas certezas que no son sino palos en las ruedas, ¿no? Y mantenemos mucho, es que las cosas son así, porque esto es así, porque lo he pensado yo y ya está, y las cosas como son, ¿no? Tenemos expresiones tan absurdas como las cosas como son. ¿Qué coño quiere decir las cosas como son? ¿Qué son las cosas y cómo son? No sé, no tengo ni la menor idea, ni pajolera idea. Y es curioso, ¿no? Que nos apuntalemos, por eso estamos tan mal apuntalados muchas veces, ¿no? Nos apuntalamos con unas razones bastante de pata de banco, ¿no? Pero como a veces nos da miedo estar al socaire que es más arriesgado, es verdad que te lleva a tener que pensar todo el tiempo, pero a mí eso me parece estimulante. Pensar todo el tiempo, y el propio personaje le sucede, ¿no? Que le coge manía a este pobre Anselmo, y luego según avanza la historia no para de arrepentirse, de decir, ¿por qué este tío me tiene que haber caído mal si es estupendo? Es un chaval encantado.
y se va dando cuenta de su propia estupidez, básicamente. Yo te quería preguntar... A ver ahora, sí. Te quería preguntar si juegan aquí los personajes también a una huida continua, ¿no? Y tengo aquí apuntado también un pequeño texto en el que dice: me extrañó que no volviese la cabeza para un último adiós y permanecí inmóvil anhelando un gesto que no se produjo, como quien espera un tren del que al final no baja nadie. Sí, eso lo grito. Quiero decir, lo que te he preguntado antes es si efectivamente están jugando a una huida continua estos personajes. Bueno, supongo que en cierta medida, ¿no? También además cuando en el empeño de crear personalidades complejas, que es lo que haces con los personajes, quiere decir que no los puedes definir fácilmente, por lo mismo que decía Kierkegaard, ¿no? Las etiquetas. Entonces me pasa a veces que escribo una novela sobre estos personajes, otras sobre otros, y ¿cómo lo definirías? No lo puedo definir porque he escrito 200 y pico páginas tratando de expresar cómo creo que se siente por dentro. Si fuera cuestión de definirlos, pues diría: este señor es listo, este señor es gracioso, este señor es tonto, este señor es audaz. Pero para mí el proceso es crear un personaje que tenga muchas facetas, muchas caras, que no sea igual todos los días ni todos los segundos del día. Yo mismo, utilizándome como rata del laboratorio más cercana, con lo que experimento en mis emociones, no me siento igual a las 4 de la tarde que a las 7 de la tarde que a la mañana siguiente. Y a veces me acuesto sintiéndome de una manera y si me despierto en mitad de la noche me estoy sintiendo de otra, ¿no? Y a veces me niego lo que me acabo de decir a mí mismo. Y ese es el proceso para mí de ser, ¿no? Estar siempre dudando. Son arbitrarias las definiciones, ¿no? Sí. A lo largo del día, como dices, puedes pasar por distintos estados de ánimo y... Sí, es que cada día ya no te digo solo cómo te afecta lo que te sucede, que evidentemente te afecta. No está igual cuando la persona a la que quiere, ya sea su hijo, su mujer, su madre, la ve sonreír o la ve triste, ¿no? Te afecta. Te afecta tener más suerte, menos suerte, mejor trabajo, peor trabajo, más éxito en algo que te propones o menos. Todo eso te afecta, pero incluso sin que nada de esos elementos extrógenos sucedan, uno por dentro se siente emocionalmente diferente a cada rato, prácticamente. Y uno le pone ilusión a algo y luego se siente ridículo por haberlo hecho y luego piensa que se ha equivocado y luego se corrige 7 veces la mente. Estamos siempre en una especie de monólogo mental, hablando con un señor de dentro que nos estamos todo el rato contando cosas distintas, ¿no? Y proyectos, y esto lo voy a hacer así, no mejor así, no mejor asado, no sé qué, no sé dónde, estamos todo el día dándole vueltas a este asunto. Entonces no es fácil pensar que las cosas van en una dirección como los rompehielos. Mira, he hecho incluso una selección de los llamados loriquismos. No somos los únicos que le llamamos loriquismos. No, pero la prensa también a veces. Por ejemplo, en este libro dice: a la guerra va uno solo aunque vayan muchos. Entonces, sí, a la guerra va uno solo aunque vayan muchos. Esto es siempre empezado, a la guerra va uno solo, ¿no? Desembarco en Normandía o en cualquier batalla o cualquier bombardeo. Se puede ser víctima, también me falta ser soldado. Se caerá el edificio y morirán 100 personas, pero el que muere por dentro eres tú. Y cuando desembarcan los lanchones, 600 muchachos, cada uno ocupa uno. Y cada uno sabe de la guerra lo que fue su muerte o su no muerte. Y a la guerra va uno solo, y a la vida va uno solo. En general, a la vida va uno solo también. Así llegamos.
tienes también una frase que al final se queda así como huérfana, porque dice: hasta una R mayúscula parece un monstruo visto con lupa. Pero eso es para llegar a la conclusión de que los microcosmos aterran, ¿no? Bueno, es una charla un poco bufonesca, ¿no? En ese momento de dos diciendo unas sarta de tonterías y hablando de hámsters y de los nombres de los hámsters y un diálogo bastante gracioso y enloquecido. No te me pongas Yoda. No te me pongas Yoda. No he venido hasta aquí a escuchar a un enano que habla al revés. Sí, porque Yoda siempre me fijé en las películas que en realidad no hacía más que estupideces al revés. O sea, él era sabio porque hablaba al revés, no porque dijera nada. Decía, árbol lejos está. Y quedaba como un maestro del Zen, ¿no? Si dijera, el árbol está lejos, pues quedaría como un señor normal. Pero entre eso y que era verde, parecía un tipo muy misterioso. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, estos señores lo mismo se cansan, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Yo es que podría seguir toda la tarde. No, lo digo por ustedes que tendrán vidas paralelas. Cuéntanos entonces, antes de empezar a despedirnos, ¿en qué andas ahora? Sí. Bueno, ya quería preguntar. Vale. Sí. Bueno, yo decirte que llevo leyéndote 26 años ya y que cada libro que sacas, pues creo que a mí me entusiasma. No lo creo. Que muchas gracias por los libros que escribes. En este caso a mí me ha hecho reír, pero también me ha hecho llorar, y creo que si un libro, además de entretenerte, pues te genera emociones, pues qué poco más se puede pedir. Y luego, en cuanto has dicho algunas cosillas que yo creo que enlazan también con una cosa que en el libro para mí ha sido muy importante, y es que, al igual que en la guerra, pues va uno solo, la vida es de uno, y tienes ahí 2 o 3 páginas que hablan de eso y de por qué hay que explicar lo cansado que es explicar a la gente por qué, tus por qué, lo que decías hace poco, o sea, hace nada, que puedes estar triste ahora y contento luego, tú lo sientes, tú lo sabes, y lo cansado que es explicar absolutamente todo a las personas que te rodean. Y bueno, que a mí esas 2 o 3 páginas, pues... Sí, es que, claro, primero muchas gracias por llevar 26 años leyendo y por lo que has dicho, que es muy bonito. Sí, es verdad que lo de tener que vivir hacia afuera es muy agotador y muy estéril también, no te produce realmente... O sea, lo más que puedes conseguir es que te medio entiendan, pero luego lo piensas y dices, ¿qué más me da que me entiendan o no me entiendan? No sé, aunque uno se entienda, pues yo creo que ya es mucho. Aunque uno más o menos se vaya entendiendo a cada rato, o vaya entendiendo las fluctuaciones y vaya controlando esa marea, una más o menos plácida y no beligerante existencia que no haga daño a nadie, yo creo que sería más que suficiente, ¿no? Que es un trabajo más que apasionante entenderse en lo mismo, como para tener que estar escribiendo con gráficos y emoticonos y 100.000 cosas en nuestro estado de ánimo, que tampoco tienen, digamos que no tiene más causa fuera de nosotros mismos, tampoco es que sea nada tan interesante para nadie, ¿no? Y sí lo pienso, y los personajes de esta novela reflejan eso también, ¿no? Son lo que son y les interesa muy poco que otros sepan qué son ni qué sienten, y creo en general en esta sociedad, en general en toda sociedad, porque somos elementos sociales, ¿no? Y somos seres humanos sociales. Yo creo que últimamente nos estamos disparatando en lo de vivir de cara al público, ¿no? De cara a los demás, de cara a los otros, que no le veo mayor interés. Bueno, tú no tienes ni redes sociales, ¿sí? No, yo no tengo nada. Porque nos contabas aquella otra vez que dijiste lo del móvil que era prehistórico. Claro, es normal que te llamen y llamen. Bueno, tengo que hablar con mis hijos cuando me llaman, que son muy mayores y ya tampoco me llaman mucho.
Pues sí, entendido siempre. Y vamos, nosotros ni puñetas. Y por otro lado, pues, para el trabajo de escritor es muy molesto, la verdad, no podría estar... Las dos cosas que más me gusta hacer, que es leer y escribir, me molestaría mucho tener un cacharro pipi. O incluso si lo pones en silencio, sabiendo por las lucecitas que algo ha entrado, no sé. Y luego también que creas una red de clientelaje con este tipo de relaciones que claro, si saben que lo ves, esperan respuesta y ya te metes en una rueda. Y yo, la gente con la que me muevo, mis amigos, mis hijos, mi mujer, saben que no tengo esto y entonces pues no me llaman. Y ya está. Me llaman para cuando no quieren ver, que quedamos y nos contamos lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que no soy un ermitaño ni nada, tengo amigos, voy a comer con ellos y hago cosas normales de persona. Pero no necesito tener 24 horas de contacto con todo el mundo, ni siquiera con un grupo de amigos. Pues, bueno, pues cuando te veo y nos contamos lo que haya pasado en estas semanas o desde que no nos vemos o lo que sea. Y desde luego no me interesa nada ver las vacaciones de los demás, dónde comen los demás, cómo se visten, dónde guían, cómo se dan besos a los perros, no me interesa nada. Una cosa que me aburre mortalmente. Mira, Toño tiene una pregunta. Bueno, ya no buenas tardes, casi buenas noches, porque ya nos vamos y aquí estoy yo la última vez para hacerte una pregunta. Muy bien. Después de haber leído tu novela, la verdad es que no sé si me incitas a querer morirme o al contrario, me las quitas. Porque verdaderamente, según lo describes todo, es que como que das muchas pautas para hacerlo. Eso por ahí. La verdad es que pensé no hacer ninguna pregunta, porque son tantas las que se te podrían hacer, pero ya las han hecho y la verdad que lo estás aclarando. He leído muchas entrevistas que te han hecho y en una de ellas me has dejado un poco sorprendida porque al final casi ya de la entrevista le dices al periodista que todas las mañanas, con perdón, te llamas gilipollas. Entonces yo digo, ¿por qué se llamará esto Loriga? Eso también es otra pregunta. Bueno, también he leído hace tiempo que eras la Éboli en masculino. Lo leí hace bastante tiempo. Sí. No sé quién lo diría, no sé si es alguien que te quiere mucho o al contrario. Pero porque el parche para la Éboli era muy sexy, decían las mujeres de la época, y algunas de ellas se le pusieron porque verdaderamente era sexy. No sé si tú opinas lo mismo, pero me importa más que me contestes a lo de la pregunta anterior a esta que a esta, en definitiva. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, lo de que el parche sea sexy o no sexy, como no lo he elegido yo, de todas las, digamos, ortopedias y prótesis, digamos que no es la más fea, estéticamente, imagino, porque pues, puede haber otras peores, ¿no? Llevar una muleta, pues eso no es muy sexy, pero en parte por lo mismo tiene más gracia, no tengo ni idea. Desde luego no lo he elegido. Cuando lo dejé, bueno, primero una cosa que no te creas todo lo que lees en las entrevistas, sobre todo cómo lo lees, porque es verdad que te preguntan muchas cosas en una entrevista y juntan unas frases con otras, sacan de contexto, a veces inventan alguna o no lo has dicho exactamente así. Entonces yo a veces leo y digo, esto no lo he dicho así, no sé qué. En este caso me debieron preguntar, luego no las leo las entrevistas, ¿no? Pero esa sí me la ha comentado alguien antes que tú. Y me dijo así, ¿cómo te levantas por la mañana? ¿Qué es lo primero que piensas? Algo así. Y dije, pues lo primero que pienso por la mañana es pues, ser gilipollas. Y eso sí, porque me levanto mucho pensando en lo que hice mal ayer. No sé si te pasa a ti o os pasa a alguien, pero siempre tengo la sensación de haberla cagado. En todo.
Yo qué sé, porque hablé con mi hijo y no sé qué, y no sé si estuve lo suficientemente dulce o simpático, si le ayudé en nada en lo que dije o no me expresé bien. Luego no sé qué, luego hice algo y entonces no estoy seguro de haber acertado. Luego a lo mejor he ido a cenar y ya estaba demasiado alegre y he dicho muchas tonterías, o estaba demasiado triste y me he quedado callado demasiado tiempo. No sé, siempre me levanto como habiendo suspendido el curso anterior. Y se lo quise ayer y tal. Y luego, según va pasando el día, me consulta, tampoco fue para tanto, no sé qué, ¿no? Como cogiendo cariñito y tal, hasta que me animo otra vez, la vuelvo a cagar y me doy vuelta. Ah, que se me olvidaba. Es otra de las preguntas. Cuando dices en el libro que estando en un hospital, que cuántas cosas se ven tan desagradables, no desagradables, penosas, ¿no? Evidentemente. Pero yo digo, vamos a ver, ¿Loriga no ha estado en un hospital anteriormente a lo que te pasó? ¿No habías estado nunca en un hospital para saber? Sí, había ido de visita, era algún amigo muy querido, estaba en su lecho de muerte, pero no como protagonista, o sea, no como actor principal. Tenía un papel secundario. Estaban mis padres enfermos y he tenido 2 hijos, pero bueno, eso es ir a un hospital por una causa alegre que no suele pasar. Y se había estado, pero no viviendo en un hospital unos meses y siendo yo el enfermo. Pues a eso me refería. Ya, que no es lo mismo ir de visita que ser de prota, ¿no? No, es como al infierno, no es lo mismo ir de visita al infierno que quedarse a vivir. Claro. Pero digo yo que ahora estoy esperando una segunda novela tuya que nos deleites con, en lugar de la muerte y todas estas cosas, de hospitales, etcétera, que nos deleites de cosas más agradables, aunque sepamos que la vida también tiene eso. Bueno, yo he intentado que esta novela sea agradable dentro del tema, he intentado que sea gozosa, incluso que se diviertan, que cuando sepamos que se lo están pasando bien casi todo el rato, menos cuando piensan en morirse. Y bueno, la novela siguiente ya veremos de qué va. Como sigo tu consejo y va sobre un campeón de tenis que le va todo de maravilla y más feliz que la hostia, no sé. Pero es verdad que los personajes demasiado felices no dan para muy buenas novelas, eso también te lo digo. Estos empezamos la tarde diciendo que eran don Pepito y don José. Recordad, antes de finalizar, se está grabando este café literario y pasará a formar parte, en cuanto lo cuelguen, de la lista de reproducción del canal de YouTube Ciudad Viva del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Las últimas preguntas ya son obligatorias. ¿Cuándo te tendremos aquí otra vez? ¿Por qué publiques algo nuevo? Bueno, espero he empezado ahora a pensar en una nueva idea, y una novela me suele llevar 2-3 años. Imagino que en ese tiempo, si no soy más rápido esta vez, pues estaré por aquí en Fuenlabrada otra vez, encantado de venir. ¿Te exige la editorial una periodicidad? No, bueno, llevo ya muchos años con el Fagora y antes estaban otras editoriales también un poco en las mismas condiciones. No te exigen realmente unos plazos, te recomiendan que es bueno no distanciarse demasiado entre novela y novela para que más o menos el lector tenga una continuidad y un recuerdo y una fidelidad. Pero bueno, que es muy laxo, o sea, el trato, ¿no? Tú escribes a tu ritmo y cuando tienes el libro, pues cuando lo das por terminado, pues es cuando lo das, ¿no? Yo no me impongo más límite que el que yo esté contento con el libro y satisfecho. Qué bien. Pues así esperamos que sea. Me imagino que en 2-3 años tendré. Cuenta con nosotros, con nuestra invitación. Recordad también que este café iba a ser celebrado en febrero, el 23 de febrero, bueno, por circunstancias, este mes tenemos 2, hoy y el 30 de marzo, con Vanessa Monfort, la mujer sin nombre, nos visitará, pero no lo vamos a celebrar aquí, sino en la sala polivalente de este mismo centro cultural.
también a las 6:30, jueves 30 de marzo. Pues muchísimas gracias. Y a ti, muchas gracias.